Muy bien, voy a proceder a compartir pantalla para ver un poco lo que dice el grupo 2. Ok, el grupo Bicentenario, un video complementario que nos hace saber que gracias a la disciplina de las ciencias sociales tenemos conocimiento de cómo ha sido la vida de nuestros antepasados y poder entender la forma de actuar de las personas, ¿no? Su interacción social. Las disciplinas son importantes y se usan instrumentos como entrevistas, grabaciones, encuestas para poder tener un conocimiento y poder conocer la realidad. Ok, entonces, eh, ¿cómo influye, eh, cómo influiría la antropología, ¿no es cierto? Eh, para el grupo, ¿no? O sea, el grupo, ¿de qué manera podría influir la antropología, ¿no? En el aspecto sociológico y de alguna otra manera ese comportamiento antropológico afecta determinadas concepciones que tienen que ver con la realidad concreta, ¿no? En este caso, si hablamos de realidad nacional, o sea, realidad nacional concreta, o sea, en concreto también qué cosa le falta a nuestra sociedad para ser mejor, ¿no? Pero primero el comportamiento antropológico. A ver, grupo. Ruth Bendezú, Daniela Congona, Ángela Guamán, Romina Pereira y Anina Sánchez. Adelante, grupo 2. ¿No? Sí, adelante. Si está hablando alguien del grupo 2, no se le escucha. A ver, a ver, grupo 2. A ver, grupo 2. Adelante, los escuchamos. ¿Qué tal, profesor? Disculpe, acabo de Ok, ingresar. Ángela, adelante. No, si me podría repetir la pregunta, por Sí, o favor. sea, ¿cómo influye la antropología, ¿cierto? ¿Cómo influye La la realidad nacional. antropología, el comportamiento? Esa es una. Y la otra, ¿qué cosa le falta a nuestra sociedad, ¿no? Adelante. Ah, a ver, vamos a ver acá. Un segundo. A ver, grupo, esperamos a ver su participación. Es importante que, a ver, grupo, esperamos su participación. Es vital que participen. A ver, grupo, su participación. Hola, muchachos. Profesor, ¿se refiere Se al han grupo retrasado. 2? Se han retrasado porque no confirmaban ayer. Entonces van a venir en un rato más para que se lleven las cajas. Ya nos quedamos con el comedor, el sillón y todo lo demás. ¿A qué hora va a venir? La va a encontrar toda la... Porque dijo que no podía, que se iba de viaje, pero...
bueno, que vea que pues, ya están sacando, ojalá que llegue también ahí la mudanza y que vea que ya, bueno, Ya, prácticamente se va a quedar. Sí, pues yo he pensado hoy día desarmar el comedor, ya, esto, y no sé si me entrará el frigider, porque la lavaseca sí tengo que ver a alguien que me ayude, ¿no? ya, Pero pues, pensaba decirle a la señora que ya pues quede pendiente de eso y que me deje la llave en la... ya. ¿no? O me llevo todavía un duplicado Claro. y Y después le dejan la claro, y llave. después, claro, no, todavía viene el 14, ¿no? Ya, Pero bueno, vamos a ver qué dice pues la señora. ya. Dame un Sí, minuto. sí, 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 no, sí. A ver, muchachos, por favor, adelante. Grupo 2. A ver, ¿están? A ver, ¿está el grupo? A ver, por favor, si fueran tan amables. Ruth Bendezú, Daniela Congona, Ángela Guamán, Romina Pereira, Yanina Sánchez. Me parece que se escucha si alguien está hablando o hay un problema de micrófono o el grupo no está participando. Mm, Profesor, en este caso se diría que la antropología es el estudio del hombre, es decir, si conocemos su manera de pensar y por ende la actual influye a conocer mejor nuestra sociedad. Ya, ok, perfecto. ¿Y qué le falta a la sociedad peruana? Porque, por ejemplo, hemos adoptado posturas, ¿no? El Internet ha traído globalización, transculturación. Nosotros adoptamos costumbres de otros países, ¿no? Y pensamos que así es. Nuestras leyes pareciera que son leyes que adoptan ciertas tendencias que se dan en sociedades más avanzadas. Entonces, como a nuestra sociedad le falta, entonces a las finales incurrimos en errores. Por eso preguntaba, ¿qué cosa le falta a la sociedad? Lo que le faltaría podría ser, por ejemplo, unión, porque generalmente mucho individualismo no se puede llegar a ningún lado. Y asimismo también, asimismo podría tratarse de adoptar e inculcar valores y algo de autonomía. Ok, ok. Para mí es importante que participen porque yo tengo una serie de mapas, ¿no? Que nosotros vamos modulando por alumnos su proceso de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos mapeado el proceso de aprendizaje de un alumno cualquiera, ¿no? O sea, el cómo obviamente va este termómetro de proceso de aprendizaje por curso, y son una serie de métricas en este caso que nosotros tenemos aquí para poder de repente determinar algunos elementos importantes que van a incidir en su proceso de aprendizaje. Entonces, como tenemos la suerte de hacer las 8 horas en 2 días durante las siguientes 8 semanas, es mucho más fácil de repente hacerlos participar bajo la modalidad de plenario, bajo la modalidad de que de repente después ustedes desarrollen actividades como la que acabamos de ver, ¿no? Sí es importante estos temas que comprometen de alguna manera el aspecto de la realidad social. Entonces algunos dicen que a la sociedad peruana le falta mucho. Su compañera ha dicho algo muy cierto, la unión. O sea, cada uno jala agua para su molino, ¿no? El que tiene más quiere más, pero no tiene que ver con las leyes, no tiene que ver con la política, tiene que ver en todo caso con uno mismo. Tiene que ver de repente con que una persona que antes no tenía y ahora tiene, quiere seguir teniendo más. O de repente, si quiere seguir teniendo más, tiene que ser más egoísta o tiene que ser de repente más antipático, por decirlo así, de manera un poco más coloquial, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta unión, nos falta podernos poner en el zapato del otro, que son cosas obviamente que no son producto de una sociedad que haya alcanzado de repente un nivel de avance significativo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Con los patrones de comportamiento. Entonces, dentro de la pirámide de las necesidades, la pirámide de Maslow, seguimos obviamente en la parte baja atendiendo nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades primarias, ¿no? Y eso
de alguna u otra manera se traduce en situaciones de poco bienestar, por más que la sociedad en su conjunto goce de cierto bienestar. Entonces no se entienden leyes, no se entienden algunos conceptos, ¿no? Y obviamente pues aflora de alguna manera, ¿no?, el resentimiento de una persona que tiene o que tiene menos que el otro, ¿no? Y esto es algo obviamente muy antiguo en la sociedad peruana y tiene que ver con esa heterogeneidad. Pero esa heterogeneidad cultural, antropológica, tiene esa base, pues tiene una base de tipo antropológico, ¿no? El cómo se ha comportado la sociedad en los últimos 40 años, en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, acá tenemos pues una especie de revanchismo que aflora, ¿no? Y eso es algo muy antiguo porque empieza con las migraciones del campo a la ciudad a partir de la década del 50, del 60, ¿no? Que poco a poco vamos a hablar de esos desplazamientos de poblaciones. Ojo, yo he estado en algunos sitios y he estado en un sitio en el Cusco que es muy importante donde no existe pobreza, donde no existe pobreza. Entonces, ¿qué dice la gente? Que la gente en ese lugar no se muere de un paro al corazón, la gente se muere de envidia, pero no existe pobreza. O sea, hay muchos lugares en el Perú, hay muchas zonas en el Perú donde no existe pobreza porque las familias, las personas tienen sus terrenos, tienen sus hectáreas. Si tienen un déficit de dinero, venden una parte de esas tierras y consiguen el dinero. Pero muchas de estas personas se han trasladado de su lugar de origen hacia Lima. Y en Lima pues tienen un comportamiento similar al que tenían o al que tienen de repente en su tierra natal, pero con la única diferencia, eso está sustentado en algunos documentos, sería bueno que ustedes busquen a través de la web algunos documentos interesantes, pero está sustentado, ¿no? O sea, si allá no tienen pobreza, ¿por qué vienen de allá para acá? Si allá tienen tierras, ¿por qué vienen a invadir acá? O sea, surge esa discusión, porque muchas personas, ¿no?, están, obviamente, están ligadas, ¿no?, a invasiones, ¿no? O están con algunas mafias de terreno, ¿no? Consiguiendo obviamente el ansiado título o el terreno en alguna zona urbana o marginal, ¿no? Que después de algún tiempo va a tener luz, agua, desagüe, ¿no? Entonces, ese desplazamiento, ese comportamiento social no se entiende. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay varios lugares en el Perú donde prácticamente no existe la pobreza, que hay o sea, puede haber una relación estricta entre las personas y la naturaleza, porque tienen todo, no para ser felices, ¿no? Pero tienen todo al menos para satisfacer sus necesidades básicas, para promover el trabajo, ¿no? Y no tener esas deficiencias que tienen estas personas cuando llegan de su tierra natal hacia la costa o se desplazan no solamente a Lima, porque Lima ya no es una de las ciudades importantes, son otras ciudades del norte, del sur del Perú, del norte y del sur de la sierra, también son ciudades muy importantes, ¿no? Que han podido progresar en los últimos 25 años, ¿no? Entre la última década del siglo XX y los primeros 15 años del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante ese componente de tipo antropológico para poder analizar estas contradicciones sociales que se generan, ¿no? Que están en contra de toda percepción lúcida acerca de la realidad, ¿no? Y que condicionan aún más, de repente, eh, el tema de la pobreza en las principales ciudades del Perú, pero también condiciona en cierta forma el resentimiento, ¿no? Alimenta el resentimiento. Muy bien, voy a ver, este grupo 3 dice acá, las ciencias sociales han llegado a permitir la comprensión de sucesos o hechos que tengan que ver con nuestra interacción, con lo que nos rodea y que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Además, las investigaciones en ciencias sociales y humanidades han dado paso a muchas cosas en concreto. Por ejemplo, gracias a los geógrafos tenemos mapas y entendemos mejor los problemas de las economías regionales. Excelente punto de vista. Sin los sociólogos no sabríamos cómo generar estadísticas sobre la pobreza ni cómo realizar encuestas. Bueno, ahí hay una parte de discusión en este caso porque los economistas nos valemos de la sociología en todo caso para poder elaborar los indicadores que tienen que ver con pobreza, con empleo, ¿no?
cuál es el estado socioeconómico de una familia a partir de ciertas estadísticas económicas y sociales, ¿no? Entonces es bien interesante porque la economía complementa la sociología, la estadística, el derecho, es decir, es un cúmulo de otras ciencias que le van a servir para hacer su cometido, ¿no? Expresado en términos de economía positiva y en términos de economía normativa, en este caso. Entonces, en la economía positiva tiene que ver en todo caso con los fundamentos, con la teoría económica, ¿no? Tratar de entender la realidad. Y la economía normativa, en este caso, es la política económica, ¿no? Puesta en práctica para cambiar la realidad concreta, ¿no? Pero sí es interesante este tema, ¿no? De las encuestas, ¿no? De los procesos regionales, ¿no? De los problemas en ciertas regiones, ¿no? Los antropólogos llevan a cabo una labor indispensable para el desarrollo de políticas enfocadas a los pueblos originarios. Sin filósofos no podrían funcionar los comités de ética que deben haber en hospitales y en otras reparticiones públicas. Es por ello que hoy en día debemos hacer que aquellas investigaciones pasen de lo esotérico a lo exotérico para que así la población tenga un pensamiento crítico constructivo. Ok, yo le quiero preguntar al grupo, ¿la sociedad peruana en general tiene pensamiento crítico constructivo? A ver, es importante ya que en el último párrafo ustedes ponen eso, o sea, ¿tenemos honesta y sinceramente pensamiento crítico? ¿Tenemos ética o carecemos de ello? A ver, grupo 3, adelante. Ivette Arias, Jai Ramírez, Clara Berrospi, Jordan Barzola, Lorena Guillén, adelante. Sí, bueno, profe, respecto a mi opinión, yo siento que la sociedad peruana eh, podría tener un conocimiento de la ética o sabe lo que se refiere a la ética, pero en realidad como que se va por lo malo, por así decirlo. O sea, sabe diferenciar lo bueno y lo malo, pero aún así, por beneficio propio, suelen irse por lo malo, ¿no? O sea, siempre es como lo que generalmente dicen sobre los peruanos que el camino fácil es que siempre se escoge el camino fácil, que no siempre es lo bueno, pues, ¿no? Ok, ok, pero o sea, ¿cuál es la conclusión de ese comportamiento? Crianza, eh, esa carencia de ética, ¿a qué se debe? Si supuestamente conocemos lo bueno, lo malo, lo feo, o sea, ¿por qué nos comportamos así? ¿Cuál es el secreto? ¿Usted qué opina, Clara? Bueno, yo creo que es la interacción entre lo que rodea a uno, pues, y cómo uno reacciona ante ello. Porque, por ejemplo, una persona puede tener ciertos estímulos y, o sea, son varias personas que tienen el mismo estímulo y cada uno va a reaccionar de distinta manera. Entonces, siento que quizás en la mayoría, algunos, por ejemplo, por lo que he visto de la gente que no suele tener tantos recursos, y comienzan a delinquir, por ejemplo, estas personas, algunas personas que viven en ese, por así decirlo, en ese círculo social, no siempre terminan delinquiendo, pues, ¿no? Como su círculo social. Entonces yo siento que eso depende ya de cómo cada uno va creciendo y viendo por ahí. Ok, muy bien, excelente opinión. O sea, finalmente es una decisión de cada uno de nosotros, ¿no? En definitiva, pues, una familia con carencias tiene varias etapas, ¿no? La primera etapa es querer ser más, o sea, cuando eres niño, entre los 3, los 5 y hasta los 12, 13 años, o sea, quieres ser más, ¿no? Quieres ayudar, quieres trabajar, quieres conseguir tu plata, quieres ser profesional. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, vas creciendo y todos esos sueños suelen estancarse porque te enfrentas de repente a una de adolescencia comprometida con la carencia, ¿no es cierto? Y esa adolescencia comprometida con la carencia tiene ciertos amigos, ¿no? Como la delincuencia y las drogas, ¿no? En todo caso, muchas personas toman una decisión. Entonces nosotros vemos muchos sicarios, mucha gente joven, ¿no? Que seguramente pues pasaron ese sueño en las primeras etapas de su vida, luego eso se convirtió en resentimiento,
se convirtió en otra cosa y finalmente tomaron una decisión, ¿no? Abandonaron todo el camino, ¿no? Que supuestamente tenían predicho desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con que de repente llega un momento en que ya tiran todo, ¿no? Por la borda porque ya no pueden más también, ¿no? Y probablemente tomen una decisión. Pero sin embargo, eso ocurre de repente en las primeras fases familiares, ¿no? Pero hoy en día, o sea, toda esa reacción generacional ya está sumada porque tenemos familias de delincuentes, abuelos, padres, hijos, todos son delincuentes en todo caso, ¿no? O todos se dedican gran parte del tiempo a delinquir. Y esto mutado se conoce como el crimen organizado, ¿no? Yo soy un delincuente, asaltante de bancos, pero hago a estudiar a mi hermano derecho, ¿no? Lo introduzco en la fiscalía o de repente en un juzgado para que me saque, ¿no? Un segundo, por favor. Aló. Ah, sí, pero la puerta de la izquierda estaba abierta. La puerta de la izquierda. De la sala, de la sala, de la sala. No la de tu cuarto que sale para allá, sino la de la sala. Profesor, Sí, tiene por su micro favor. prendido. Sí, 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 perdón, perdón. Ya, un segundo. Ya, ya, estoy acá en clase, porfa. Yo te llamo un ratito. Gracias. Ok, ok. A ver. Muy bien. Gracias por la información. Entonces, podemos hacer un mapeo, ¿no es cierto?, de algunas personas que no son todas, ¿no? Pero en el Perú ya existe el crimen organizado, ¿no? Y hay familias que tienen familiares abogados, que tienen familiares en una fiscalía, trabajando desde choferes hasta de repente como fiscales, ¿no? Entonces ahí tenemos pues todo un entramado, ¿no es cierto?, que podría prorrogar de alguna u otra manera estas decisiones, ¿no? O esta delincuencia básicamente un poco más sistematizadas, ¿no? Jordan, disculpa que te haya hecho esperar. Adelante, por favor. Sí, profesor, no se preocupe. Bueno, con respecto a la pregunta que nos dejó, y un poco más complementando la idea de mi compañera, si bien es cierto que en la sociedad peruana prácticamente cada uno vale por sí mismo, o sea, es como decir, como usted llega a comentar, que las familias te pueden llegar a dar valores, tratar de llevar por el buen camino, pero lastimosamente en el transcurso, mientras ya llegas a salir hacia esa sociedad, prácticamente esa sociedad te llega a corromper. Y ahí tiene que ver mucho qué tan fuertes son esos valores que te han llegado a brindar tu familia. Como es en el caso, ¿no? Puedes estar rodeado de tener amigos delincuentes, pero ya depende de ti mismo poder si te eh, adentras más en eso o llegar a como que alejarte o mantenerlo a raya, ¿no? Y prácticamente es lo que prácticamente es lo que nos falta en sí, tener un pensamiento crítico, porque al tener un pensamiento crítico, la población va a tener, se va a dar cuenta de las precariedades que hay en toda la sociedad, como es en el ámbito educacional, en el ámbito de salud, en el ámbito económico, en muchas cosas en la cual, y es por eso en la cual creo que, si bien es cierto, hay un pequeño grupo que sí se da cuenta de todo esto por tener un pensamiento crítico, pero hay la mayoría, creo que la población no tiene ese tipo de pensamiento en sí. Ok, Jordan. Ok. Muchas gracias por la opinión. Sí, muy bien. O sea, no tenemos esto ya, pero la base de eso, ¿cuál es? ¿Cuál es la base de eso? ¿No es cierto? Entonces es muy importante, ¿no? El grupo que me diga cuál es la base de eso va a tener un premio ya, porque como les estaba comentando, tenemos acá métricas para evaluar su proceso de aprendizaje, ¿no? Ya, entonces, por cada uno, ¿no? Entonces, esto obviamente, eh, acá tenemos pues o sea, las personas tienen que participar, ¿no? Pero es muy importante también abstraerse un poco y poder llegar de repente a ver cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Muy bien, gracias grupo. Vamos a escuchar al otro grupo. A ver, el 4, ¿no? Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian al ser humano en su interacción con la sociedad, la cual se va complejizando a través del tiempo, llegando a ser importante para el desarrollo de la humanidad. Esto genera que tengamos un amplio conocimiento en diferentes
planos tales como el psicológico, histórico, estructural y la correcta relación mundial. Además, dichas disciplinas analizan aspectos que interactúan entre sí, como las relaciones sociales o la evolución de las sociedades, a través de documentos, encuestas, entrevistas, organizando esta información a través de dos métodos, ¿no? El primero de ellos cuantitativo, ¿no? Que se elabora a través de datos o fórmulas, y el cualitativo, el cual resume lo investigado en frases, palabras, imágenes, para finalmente agruparlos en conceptos claves. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el aporte cualitativo de la sociología a la realidad nacional? A ver, ¿no? Porque hablamos, bueno, la metodología cuantitativa la tenemos, ¿no? Yo mismo acabo de enseñarles cuál es la metodología cuantitativa para elaborar métricas de evaluación y por eso les digo que participen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas métricas las puedo pasar a un software que se llama SPSS y puedo obtener de repente otras métricas, puedo probar hipótesis de repente, ¿no? Dentro de los estándares del curso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el aporte cualitativo de las ciencias sociales a la realidad nacional? Al grupo 4. John Coquinche, Nicole Ramos, Jennifer Huerta, Karen Cubas, Sara Sí, Zúñiga, profesora. Janet Catherine. Un ejemplo claro de un aporte cualitativo también podría ser las bases económicas de las personas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los índices de pobreza, de cuánto en cuánto van aumentando de cada año y ese tipo de información, ¿no? Que tiene que ver con la economía sobre todo, ya que ese tipo de economías son las que más se pueden plasmar en enfoques cualitativos a través de datos o estadísticas. Claro, pero también, y yo diría, está bien la opinión, pero también diría, pues, el cómo se comportan las personas, ¿no? Si bien es cierto, podemos medir el nivel de ingreso, ¿no es cierto? Pero cómo consumen, cómo se comportan, ¿no? De repente una persona que tiene un nivel de ingreso podría de repente ser un asiduo concurrente a un centro Claro, comercial o comprar en un autoservicio. ¿Se claro, dan también hay cuenta? datos que indican, ¿no? Que mientras la persona gana menos dinero, son las que más gastan dinero en comida y al revés, ¿no? Cuando una Así persona es. gana más dinero, son las que menos gastan en comida. Y a través de ello se puede sacar ese tipo de información. Es por ello que se llega a esta conclusión, ¿no? Creo que tiene un nombre esta ley, pero ahorita no tengo Ok, muy claro. perfecto, sí. O sea, se establece un patrón, ¿no es cierto? Ujú, Un patrón a exacto. partir de repente poder cubrir ciertas necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso en Sí, economía se llama el traslado de bienes inferiores a bienes normales, ¿no? Entonces, si tienes un poquito más de plata, dejas de comer lentejas y te comes un lomo saltado, ¿no es cierto? El bien normal, o sea, el bien inferior sería el lomo, el plato de lentejas, y el bien normal sería el lomo saltado. Sí, solo sí, obviamente se eleva tu nivel de ingreso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, o sea, ya, ok, perfecto. Muy bien. Ahora, vemos acá el tema de el comportamiento del consumo, o sea, ¿cuál sería obviamente el aporte de la sociología desde el punto de vista cuantitativo para determinados aspectos de consumo, ya que estamos hablando en cierta forma de ello? Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles serían el consumo, o sea, el aporte del consumo en este caso, ¿no? O sea, cómo medimos el consumo o cómo entender desde el punto de vista sociológico el consumo, ¿no? Ya que hemos estado hablando de niveles de ingreso, se establece un patrón, ¿no es cierto? Existe una ley inversa, ¿no? Y se establece un patrón. Pero en términos de consumo, tenemos dos frentes, ¿no? Tenemos el aspecto micro, que tiene que ver con los ingresos de la familia y la forma como se comporta, y tenemos a nivel macroeconómico, de repente, por ejemplo, esta ley que quiere sacar el Congreso para retirar nuevamente 4 UITs de las AFPs, puede elevar la propensión marginal a consumir, ¿no es cierto? Es decir, que las familias tengan más dinero para gastarlo en alimentos o en otra cosa, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería el aporte del consumo o cómo entiende las ciencias sociales este aspecto del consumo?
Si nos basamos netamente en lo que es el consumo, creo que daría mi misma respuesta, ¿no? Basada en la ley de Engels, la cual la plasmé hace rato, ¿no? Que a través de generalización, porque eso es lo que hacen unos datos cuantitativos, generalizar Cuantitativo, los datos. gracias. Entonces, si nos basamos en ellos, la ley de Engels generaliza de que mientras que una persona gana más dinero, gasta más en vestimentas y menos en comida, mientras que una persona que gana menos dinero gasta más en comida que en ropa o otro tipo de servicios. Ok, ok. Muy bien. Ok, claro. Bueno, eso está basado en un estudio, ¿no? Existen métricas, probablemente existe evidencia empírica para poder corroborar eso, ¿no? Y seguramente se ha hecho así porque es un estudio muy amplio, que no solamente lo ha hecho en su país, sino que abarca obviamente una serie de países, ¿no? Es como Del otro sendero o El misterio del capital de Hernando de Soto, ¿no? Donde abarca un estudio acerca de la propiedad, o sea, los activos sólidos que son las tierras, los terrenos, las propiedades que no se pueden convertir en activos líquidos porque hay trabas, ¿no es cierto?, de títulos, hay una serie de trabas con mafias de terrenos, hay una serie de trabas por ser legal, ¿no?, etcétera, etcétera, y eso hace obviamente que la valorización no se dé, ¿no? Y eso en su libro lo llama las hectáreas de diamantes, ¿no? Activo sólido, terreno que no se puede convertir o no se puede valorizar porque no tienes la propiedad o el costo de ser legal es muy alto en el Perú, ¿no? Muy bien, grupo Claro. Cora 4. No sé si quiere agregar algo más. Ok. No, solo quería mencionar, ¿no? Que como mencionó el libro de Hernando de Soto, también se podría hacer hincapié en que un estudio general que también concluye Hernando de Soto a través de su libro es de que un problema de la informalidad es que los estados ponen muchas trabas para lograr la formalidad. Así es. Entonces, ¿no? Ok, grupo, muy bien, excelente. Grupo 5, a ver, vamos a... Las ciencias sociales nos permiten conocer la forma de la vida de las personas que nos han llevado hasta la realidad. Okay, como por ejemplo, cuáles son las principales características y problemas de esta época y cómo ciertos elementos impactan la mente humana. Okay. Las ciencias sociales nos ayudan a una mejor comprensión, ya que abarcan diferentes disciplinas que se ven en realidad. Con la aparición de esta podemos entender mejor el mundo que nos rodea y nuestras conductas a través de las diferentes disciplinas. Por medio de métodos cuantitativos y cualitativos, las ciencias sociales nos ayudan a entender los problemas. Muy bien, perfecto. Ya que hablan en todo caso, pues, diferentes disciplinas, ¿no? En este caso, acá hay una parte que habla cómo son las principales características y problemas de esta época, ¿no? Entonces, yo le planteo al grupo, ¿no? En este caso, ¿cómo se puede resolver el problema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo? O sea, ¿cómo se podría resolver? O sea, visto desde una persona, ¿no? Un estudiante universitario que es relativamente joven. O sea, ¿cuál es la visión del grupo para poder resolver la inseguridad ciudadana, por ejemplo? Adelante, grupo 5. Ángel, a ver, acá levantaron la mano. Adelante, Giancarlo. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana es un tema que viene desde muchos años atrás, así que decir que hay algún método para acabar con eso así de fácil es difícil. Por eso creer a las personas o a los candidatos cuando hacen campaña decir que yo voy a acabar con la inseguridad ciudadana es mentira, porque es un problema que no se va a solucionar en 5 años, ni en 10, tal vez se solucione en 20 o a más, pero un método, desde mi punto de vista, sería la educación, ya que mayormente la inseguridad ciudadana se da por falta de educación, ya que como ya plantearon antes, hay familias que se descuidan de sus hijos o inclusive los mismos padres ya son, por decirlo así, que viven de eso, entonces eso se hereda a los hijos, entonces se hace una cadena, entonces esto va avanzando o va creciendo, entonces yo creo que la mejor manera de acabar esto de raíz, como se podría decir, sería aumentando la educación,
o en todo caso disminuir la pobreza, porque creo que mayormente esto se da por necesidad. O sea, es algo que debe ver el Estado y tratarlo, pues, ¿no? Pero como le digo, esto no creo que se solucione en 5 años ni en 10 porque es un problema bien grande. Pero bueno, desde mi punto de vista yo creo que sería a través de la educación, ya que en la calle se ve bastantes niños o jóvenes que trabajan desde chiquitos en los carros o viven en las calles y de ahí empieza este problema. Gracias. Ok, muy bien. Es interesante el comentario, muy realista. Eh, Hace algunos años atrás, en una de las ciudades de Inglaterra, ¿cierto? Había un papá que era policía y bueno, llegaba a la casa desarmado porque las armas las guardaba en el garaje, en un espacio especial, particular. Tenía 2 hijitos. Un día los hijitos se meten al garaje, se trepan y encuentran la pistola, ¿no? Entonces, el niño mayor empieza a manipular la pistola con su hermanito y de casualidad dispara una bala y el hermanito se muere. Entonces, al niño lo condenaron más o menos a cadena perpetua, ¿no? Entonces, eh, en países como el nuestro, de repente podríamos decir en este caso que esa es una pena muy, muy fuerte, ¿no? Acá nuestras leyes son menos punibles en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, el castigo es prácticamente vano porque si eres un menor de edad, eres un infractor, no eres un delincuente, ¿no? Entonces, cuando los periodistas, la gente le preguntó al jurado, pero ¿por qué? Si es un jovencito, es un niño, no tiene ni 13 años. Entonces el jurado respondió, bueno, en esta vida, ¿no? Él ya está afectado emocionalmente y psicológicamente de por vida. De repente en su siguiente vida puede tener una otra oportunidad. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque definitivamente, pues, como bien lo dijeron, ¿no es cierto? Es un problema estructural bastante fuerte que no lo vamos a cambiar ya con la gente que está. Tenemos que empezar a trabajar con los que vienen, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas, sí, está bien, perfecto, hay que reducir los niveles de pobreza, hay que reducir, hay que dar obviamente un mayor bienestar en este caso, pero eso se logra con trabajo, se logra con inversiones, ¿no? Se logra con un Estado que reactive la actividad económica, ¿no? Que tenga un nexo con la actividad privada, ¿no es cierto? Que esa actividad privada permita redistribuir la riqueza, ¿no? E impedir de alguna u otra manera que se instale corrupción o se instalen de repente determinados grupos tipo club de la construcción, ¿no? Que solamente vienen a lucrar y eso se convierte en corrupción, porque con todo lo que le han cobrado al país en este caso, o sea, con eso obviamente la redistribución del ingreso hubiese sido muchísimo mejor, porque hablamos de obras de miles de millones que están sobrevaloradas, ¿no? Entonces, no sé qué opina el grupo, si debemos de empezar a solucionar el problema empezando haciendo las cosas bien con esas personas que tienen 2, 3, 4, 5 años y no con las personas que tienen 7, 8, 10, 15 de ahí para adelante. No sé qué opina el grupo, ¿no? Creo que alguien levantó la mano también. Adelante, por favor, el que levantó la mano. Creo que ya bajó la mano, creo solito. Ah, ok, María, adelante. Bueno, profesor, yo soy de tu grupo. Yo quería decir que el problema de la inseguridad ciudadana también es que en nuestro país tenemos un serio problema de reinserción de los presos, ya que vemos que más del 70% de los que salen de la cárcel vuelven a reincidir. Eso quiere decir pues que tal vez se deberían generar programas que ayuden a estas personas a reintegrarse de una manera efectiva a la sociedad y no regresen a la delincuencia, ¿no? Eso quería opinar yo. Ok, excelente. Sí, o sea, es todo un tema, ¿no es cierto? Y tienes muchísima razón, ¿no? Entonces, hay personas que se institucionalizan, ¿no es cierto? Que no pueden estar mucho tiempo fuera y vuelven a delinquir porque ya tienen toda una vida dentro de las prisiones. Ustedes han visto que las cárceles, las prisiones, pues es otro mundo, ¿no? Es otro sistema de vida prácticamente. Y hay personas que se acostumbran a eso.
salen y vuelven nuevamente, ¿no? Algunos, porque vuelven a delinquir. Otros, de repente, pues encuentran al Señor, ¿no? Y eso es hable porque hay muchos pastores que en su juventud, ¿no? Que están de repente en distintos sitios de Lima, urbanos marginales, y en provincia, pues que conocieron al Señor en la cárcel, ¿no? Y son muy eficientes. Otros vuelven a delinquir o van a utilizar el tema de la creencia en Dios para volver a delinquir, ¿no? Eso ha ocurrido mucho también, ¿no? Y entonces, aquí el tema es otro sistema y hay otros, ¿no? Hay otros que quieren reivindicarse, quieren hacer las cosas bien, pero no consiguen trabajo. ¿Ok? ¿Dónde consiguen trabajo? Creo que hay una ley que dice que cuando tú sales de prisión, en el único lugar donde tú puedes conseguir trabajo es como obrero de construcción civil, por ejemplo, ¿no? Es por eso que los sindicatos, esas matanzas, ese sicariato que hay, asesinando a algunos dirigentes sindicales de construcción civil, es porque obviamente, pues, muchos de estos delincuentes que salen a las calles, ¿no? Planean de alguna u otra manera pertenecer a una organización, ¿no? De este tipo, ¿no? Una especie de sindicato para poder delinquir, pero ya de manera organizada, ¿no? Entonces también, ¿no? Si bien es cierto, por un lado existe esa forma, ¿no? De reivindicarse, ¿no? De manera honesta trabajando, pero también existe una forma donde se permite, obviamente, contratar a, ¿no? A personas en este tema de construcción civil, pero muchas de ellas ya saben a qué van, ¿no? Van a pertenecer de alguna u otra manera al crimen organizado a través de un sindicato, ¿no? A través de cobros de cupos en obras, a través de conseguir gente delincuente que trabaje en obras pequeñas, en obras grandes, ¿no? Entonces, eso en el tiempo nos ha pasado factura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay muchas formas en las cuales como un delincuente puede reivindicarse o como un delincuente puede reactivarse, ¿no? Y muchas leyes que son un poco antiguas, pues hoy en día pues nos traen algunos problemas o nos pasan factura como esa ley. Muchas gracias por tu opinión. A ver, no sé si alguien más del grupo quiere opinar. Ah, Sí, bien, adelante, profesor. por favor. Buenos días. Sí, Hola, ¿qué tal? así como dice mi compañera, también creo que no. Ustedes, creo que ambos tienen puntos de vista muy distintos porque usted me dice que tenemos que ver por la sociedad que viene y no por la que ya está en sí, cometiendo delitos. Pero sin embargo, tampoco podemos olvidar esa parte de la población que aún quiere reivindicarse y los demás como que no les dan trabajos y cosas así, así que creo que es como que, como dijo anteriormente mi compañero, que es un trabajo muy difícil y que siendo realistas se dará aquí en años, pero también al mejorar la educación siento que podemos hacer como que mejoremos, ¿no? Como personas y todo lo demás. Ok. Muy bien, ese lanzamiento, ¿no? Eso se llama conflicto cognitivo, pues, ¿no? ¿No? En pedagogía, en andragogía, lo que hemos hecho es poner una posición basada en la realidad, en este caso, porque muchos países pudieron superar tomando atención de repente a los niños, a los 2, 3, 4, 5, porque los que tenían más de 5 años, psicológicamente, psicosocialmente, ya estaban formados de por vida, ¿no? Entonces algunas sociedades empezaron a, de repente, trabajar con la gente más pequeña, ¿no? Y obviamente tratar de, como bien lo menciona la señorita estudiante, tratar de trabajar obviamente con los que quieran reivindicarse, ¿no? Pero ya en un aspecto más amplio se centraron pues en los más jóvenes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es mostrar evidencia y generar ese conflicto cognitivo. En este caso, yo les aseguro que la persona que acaba de opinar, que la señorita Nicole, no va a olvidar esta clase, ¿no? ¿Por qué? Porque surgió algo que ella vio que probablemente no tenía por qué estar ahí y por qué ser, ¿no? Entonces lanzó una opinión y eh, llegó a tratar de entender en un aspecto muy amplio que existen controversias de punto de vista. Y en la realidad sucede exactamente igual, porque hay gente que piensa que se debería trabajar, ¿no? Con los más pequeños,
Y hay otros que piensan que se debería trabajar con los más pequeños, pero también trabajar con la gente que quiere cambiar. Y hay otros que simplemente hay que trabajar con los más pequeños, porque los demás ya tienen, ¿no? Ya tienen una vida y ya tienen un perfil psicosocial, ¿no? Excelente. Muy bien, voy a ver ahora el grupo 6. Deme un minuto, por favor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo soy el hermano de Mimi. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, está bien, está bien. Ahí está un poquito, ¿no? Un poquito apenada porque, bueno, acá tenía una vista hermosa, le da de comer a los pajaritos, pero bueno. Sí. No, ahí tienen su nido, sí. Caramba. Sí, pues. Sí, algo así, sí. Sí, es un poquito complicadito. Te agradezco mucho, más bien, ¿no? Ok. Igual a mí no me gusta tener, o sea, en algún momento me voy a venir a vivir aquí, pero yo trabajo viajando, entonces casi no estoy, el turismo recién está empezando, por eso no voy a hacer. El turismo interno más que todo, ¿no? Bueno, yo trabajo para una agencia de Australia. Ah, excelente. Los pasajeros, imagínense, eran australianos. Aquí iban a llegar acá, nada, recién están empezando a llegar un poco de australianos y los gringos más que todo. Sí, pues sí. Y la coyuntura no está ayudando mucho a los europeos tampoco con esta invasión de Ucrania. Claro, claro. De todas maneras. Ok, permiso, voy a... Ok. A ver, un segundo para leer lo del grupo 6, por favor. Disculpen la interrupción. A ver, un segundo. Voy a ver leer la opinión del grupo Juventud Versátil. Las ciencias sociales son disciplinas científicas que estudian a los seres humanos, forjados en la comunidad a través del transcurrir del tiempo, en la cual se plantea la interacción social, el sistema cognitivo que avanza según la visión del hombre y como también la evolución del mismo, también se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos. Nos brinda diversas ideas, informaciones y conceptos que nos ayuda a entender la realidad. También tener un mayor dominio de la política y la economía, lo que contribuye a mejorar la convivencia social. Hoy en día, los cientistas sociales no comparten sus investigaciones. Eso genera que la gente se estanque y limite su capacidad para adquirir conocimientos. Por ello creemos que se debe de exigir que se nos brinden para aprovecharlo al máximo y analizar con una mentalidad abierta. Excelente. ¿Qué aspectos no comparten los científicos o los sociólogos? ¿Qué aspectos o qué investigaciones no comparten? Y que eso ha permitido que las sociedades se estanquen. A ver, grupo, un ejemplo, por favor. Sí, profe, bueno, Adelante, grupo. Exactamente, no tengo un ejemplo, sinceramente, para darle de qué de repente investigación o algo no comparten, pero Hasta luego. sí Que vaya bien. es claro, ¿no? Ese punto, ¿por qué? Porque obviamente, a ver, ¿cómo podría decirlo? Por ejemplo, a mí me resulta muy extraño que de repente, bueno, y este es contradictorio, pero este ciertamente es como un ejemplo. Me resulta muy extraño que lleven años de investigación y tal vez no encuentran hasta ahorita la cura para el SIDA. Ahora,
¿qué es lo que sucede? Lo que yo creo es que en este caso tal vez puede haber, la verdad es que la ciencia ha evolucionado bastante y se ha desarrollado mucho, que me parece muy extraño que no encuentren alguna cura para esa enfermedad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese caso podría ser algo que no lo comparten, ¿no? ¿Y por qué razón no lo compartirían? Porque, viendo bien en el campo ya de lo económico, se podría decir de que para las personas o para los médicos en este caso les conviene más de que una persona se siga tratando a que de repente una persona adquiera la medicina o adquiera el antídoto para que de una vez como que esa enfermedad cese ahí, pues no se quede ahí nada más. No sé si me dejo entender, profe. Eso creo que más que todo sería. Gracias. Bueno, eso ocurre mucho en algunas industrias, ¿no? Se llama la obsolescencia programada, en este caso. Entonces, algunas empresas hacen durar sus productos menos tiempo, ¿no? Y hemos llegado, es por eso que se dice que estamos en la era del descarte. Muchos de los productos son descartables. Una computadora te dura 2 años, poco más de 3 años, de ahí empieza a fallar. Un dispositivo celular un poco menos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es con el afán de que la gente se enganche y siga comprando los productos, ¿no? Antiguamente los productos te duraban años, ¿no? Entonces, hasta que algunas personas se dieron cuenta, ¿no? De que se dieron cuenta de que de alguna u otra manera tenían que enganchar al consumidor. Entonces crearon productos mucho más dinámicos, con un mayor contenido tecnológico, pero también de menor durabilidad, ¿no? Uno de los países especializados en todo lo que es productos descartables, ya sabemos que es China, ¿no? Pero ha mejorado muchísimo últimamente, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido eso, ¿no? Entonces, eso, de alguna u otra manera, pues, eh, son motivos de seguimiento, de estudios científicos, ¿no? Que no son compartidos. ¿Para quiénes son compartidos? Son compartidos para las corporaciones o para algunas empresas, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho la persuasión tecnológica. Entonces, todo lo que es persuasión tecnológica para hacer compras por Internet es algo que nosotros somos números para Facebook, para TikTok, para Google, para Instagram. Por la forma como te comportas, te lanzan una publicidad, te lanzan los productos que ellos creen que tú comprarías. ¿Por qué? Porque ven cuáles son tus movimientos, ven qué cosa es lo que te gusta, ¿no? Tienen una secuencia, ¿no? Tienen todo un récord de las páginas web que visitas, los correos que utilizas, las redes sociales que tienes, ¿no? Los productos que te gustan, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la persuasión tecnológica, hacemos que la persona haga clic y compre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ¿para quiénes son esos estudios? O sea, los marqueteros, los analistas o los sociólogos de Google y Facebook tienen todas esas investigaciones, pero no forman parte del común de la gente, por ejemplo, ¿no? Son para esas corporaciones, para esas empresas que de alguna u otra manera utilizan la persuasión tecnológica de manera un poco más eficiente, ¿no? Muy bien, grupo, muchas gracias. Simplemente para el grupo 7, las ciencias sociales son una suma de importancia por lo que ayuda al individuo a comprender, a estudiar al ser humano de la sociedad. Abarca enfoques y técnicas, consiste en un conjunto de disciplinas que utilizan métodos científicos para estudiar las comunidades humanas. Nos permiten comprender nuestras conductas y emociones y también perfeccionar nuestros sistemas de organización. Estas son divididas en 3 ramas, ¿no? Interacción social, sistema cognitivo y evolución de sociedades. También se utilizan los métodos cualitativos, el sentido de las personas, y cuantitativos, basados en encuestas, ¿no? O en encuestas para poder describir, entender y reformular los datos obtenidos para conocer la realidad, contribuyendo así en la mejora de nuestra realidad. Ok, muy bien, muy bien. Grupo 7, algo que agregar para poder de repente darle un poco más de forma al concepto, porque yo me imagino que, o sea, es importante que la mayoría de ustedes ha tenido mucha atención en la ayuda audiovisual, ¿no? Y lo que tenemos acá es un resumen de la ayuda audiovisual, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta sesión era generar cierto conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Vamos a ser muy proclives a generar ese tipo de conflicto cognitivo con miras a que puedan afianzar eh, el proceso de aprendizaje que tiene que ver con comprensión de la realidad concreta, ¿no? Adelante, grupo, si quiere reforzar este concepto. Grupo 7.
Diego Córdoba, Nicole Ruiz, Fiorella Quispe, Jocelyn Orihuela, Daniel Bravo. Sí, profesor. Adelante. Nosotros nos enfocamos más en cómo las ciencias sociales ayudarían. Claro que nos guiamos bastante del video, pero más que nada buscamos un poco también información de cómo es que las ciencias sociales ayudan a nuestra sociedad y lo que nos brinda para poder desarrollarnos más. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, señores estudiantes. Yo considero que la sesión del día de hoy ha sido bastante fructífera. Hemos podido de repente desenmarañar un poquito las ciencias sociales, ¿no? Sus vertientes y de repente los aspectos cualitativos y cuantitativos que influyen de alguna u otra manera en la realidad concreta, ¿no? Y esto viene a ser un buen insumo para la realidad nacional y mundial, ¿no? Excelente el día de hoy. Muy bien, los voy a dejar acá. Muchas gracias por haber venido a la hora. Espero no tener más interrupciones por el tema de red. Y Dios mediante, nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Ya el día lunes vamos a empezar con otros aspectos, con otras cosas, ¿no? Ya vamos a conversar un poco más amplio acerca de cómo van a ser las actividades dentro del curso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy amables. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe, cuídate. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta Que luego, vaya bien. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Igualmente, gracias por participar. Igualmente, gracias a todos por participar. Muchas gracias.